Meditación 10. La pasión por el reino de Dios. Jesús fue caminando de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la causa a la que Jesús dedica en adelante su tiempo, sus fuerzas, su vida entera, es lo que él llama el reino de Dios. Es sin duda el núcleo central de su predicación, su convicción más profunda, la pasión que anima toda su actividad. Todo lo que dice y hace está al servicio del reino de Dios. Jesús no enseña en Galilea una doctrina religiosa para que sus oyentes la aprendan bien. Anuncia un acontecimiento para aquellas gentes que lo acojan con gozo y con fe. Nadie ve en él a un maestro dedicado a explicar las tradiciones religiosas de Israel. Se encuentran con un profeta apasionado por una vida digna para todos, que busca con todas sus fuerzas que Dios sea acogido y que su reinado de justicia y misericordia se vaya extendiendo con alegría. Jesús habla constantemente del reino de Dios, pero nunca explica directamente en qué consiste. Lo que Jesús transmite tiene algo nuevo y fascinante para aquellas gentes. Es lo mejor que podían oír. ¿Cómo pudo Jesús entusiasmar a aquellas gentes hablándoles del reino de Dios, que no era una especulación de Jesús, sino un símbolo bien conocido que recogía las aspiraciones y las expectativas más hondas de Israel? Una esperanza que Jesús encontró en el corazón de su pueblo y que supo recrear desde su propia experiencia de Dios, dándole un horizonte nuevo y sorprendente. Ya está Dios aquí. Jesús se sorprendió y sorprendió a todos con esta declaración. El reino de Dios ya ha llegado. Su seguridad tuvo que causar un verdadero impacto. Su actitud era demasiado audaz. ¿No seguía Israel dominado por los romanos? ¿No seguían los campesinos oprimidos por las clases poderosas? ¿No estaba el mundo lleno de corrupción e injusticia? Jesús, sin embargo, habla y actúa movido por una convicción sorprendente. Dios está ya aquí, actuando de una manera nueva. Su reino ha comenzado a abrirse paso en las aldeas de Galilea. ¿Cómo puede estar Jesús tan seguro de que Dios ha llegado? Su respuesta fue desconcertante. El reino de Dios no viene de forma espectacular, ni se puede decir mírenlo aquí o allí. Sin embargo, el reino de Dios ya está entre ustedes. La acogida del reino de Dios comienza en el interior de las personas en forma de fe en Jesús, pero se realiza en la vida de los pueblos en la medida en que el mal va siendo vencido por la justicia salvadora de Dios. La mejor noticia. La llegada de Dios es algo bueno, así piensa Jesús. Dios se acerca porque es bueno, y es bueno para nosotros que Él se acerque. No viene a defender sus derechos y a tomar cuentas a quienes no cumplen sus mandatos. No llega para imponer su dominio religioso. De hecho, Jesús no pide a los campesinos que cumplan mejor su obligación de pagar los diezmos y primicias. El reino de Dios es otra cosa. Lo que le preocupa a Dios es liberar a las gentes de cuanto las deshumaniza y las hace sufrir. El mensaje de Jesús
impresionó desde el principio. Aquella manera de hablar de Dios provocaba entusiasmo en los sectores más sencillos e ignorantes de Galilea. Era lo que necesitaban oír. Dios se preocupa de ellos. El Imperio Romano esclavizando a los pueblos, el funcionamiento interesado del templo, la explotación de los campesinos exprimidos por toda clase de tributos e impuestos, la interpretación interesada de la ley por parte de algunos escribas. Todo parece estar alimentado y dirigido por el poder misterioso del mal. La maldad está allí, más allá de la actuación de cada uno. En este ambiente Jesús anuncia que Dios ha comenzado ya a invadir el reino de Satán y a destruir su poder. Ha empezado ya el combate decisivo. Dios viene a destruir no a las personas, sino al mal que está en la raíz de todo, envileciendo la vida entera. El reino de Dios se abre camino allí donde los enfermos son rescatados del sufrimiento. Los endemoniados se ven liberados de su tormento. Allí donde se manifiesta su bondad y se hace efectiva. Por eso Jesús no habla de la ira de Dios como el Bautista, sino de su compasión. Dios viene a reinar. No es para manifestar su poderío por encima de todos, sino para manifestar su bondad. Es curioso observar cómo Jesús, que habla constantemente del reino de Dios, no llama a Dios Rey, sino Padre. ¿De dónde brota en Jesús esta manera de entender el reino de Dios? Al parecer, Jesús comunica su propia experiencia de Dios. Así se le experimenta a Dios en un conocido salmo que dice: el Señor es un Dios misericordioso y clemente, lento a la cólera y rico en amor y fidelidad. Sin embargo, Jesús no cita las Escrituras para convencer a la gente de la compasión de Dios. La intuye contemplando la naturaleza e invita a aquellos campesinos a descubrir que la creación entera está llena de su bondad. Lo que sucede es que Dios no quiere ver sufrir a nadie. Por eso su bondad no tiene límites, ni siquiera con los malos. Este es el Dios que está llegando. Vamos a orar. El reino de Dios no es una doctrina, es la presencia de Jesús aquí y ahora. Suplícale a Jesús que ese aquí y ahora sea tu vida. El reino, Dios es el Rey, ruega que en tu vida y en tu entorno Él sea el Rey, el centro, el objetivo, y hacia Él dirige tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones.